Desde que era pequeña, siempre supe que algo en mí era diferente, pero en ese entonces no entendía bien qué era. Como cualquier niña, crecí en un pequeño pueblo de Andalucía, donde la vida parecía seguir el mismo ritmo para todos. Mi familia era sencilla, mis padres trabajaban duro, y la mayoría de mis amigos llevaba una vida rutinaria. Sin embargo, algo dentro de mí siempre me decía que no era como los demás, pero no sabía exactamente qué significaba ser diferente. Solo lo sentía. Había algo peculiar en mi mirada. Desde muy pequeña, era sensible a lo que los demás no veían, o mejor dicho, a lo que nadie parecía notar. Recuerdo que cuando tenía unos 6 o 7 años, veía cosas que los demás no veían. Veía sombras moviéndose de manera extraña, o sentía una presencia que me observaba desde un rincón de la casa. Claro, le hablaba de esto a mi madre, pero ella decía que eran solo fantasías de niña. Pero yo sabía que no era imaginación. Sentía algo real. Sentía algo. En la escuela, la profesora siempre me decía que tenía una intuición muy aguda. Podía entender a las personas sin que ellas me dijeran nada. Cuando una amiga estaba triste e incluso sin decir una palabra, yo lo sabía. Sentía su dolor, lo que estaba pasando por su mente. Era como si pudiera escuchar lo que no se decía. En el fondo siempre pensé que eso era normal, ya que todos tenemos algo de intuición, ¿verdad? Pero con el tiempo me di cuenta de que mis sensaciones eran mucho más intensas que las de los demás. Recuerdo un episodio que ocurrió cuando tenía unos 10 años. Estábamos en la escuela, y había una compañera que solía estar siempre sola, apartada del grupo. Un día la vi en el patio completamente desconsolada, y algo me empujó a acercarme a ella. No lo pensé, simplemente sentí que debía hacerlo. Le pregunté qué le pasaba y aunque al principio no quería hablar, terminé convenciéndola de que me contara. Resultó que estaba pasando por problemas familiares, y nadie en la escuela lo sabía. Ese día me di cuenta de que algo en mí me hacía percibir más allá de lo visible. Al llegar a la adolescencia, los sueños extraños comenzaron a ser más frecuentes. No se trataban de sueños comunes, sino de visiones vívidas, de escenas que no entendía pero que siempre parecían tener un propósito. Algunas veces veía a personas desconocidas, otras veces eran lugares a los que nunca había ido, pero que sentía que debía visitar. Era como si mi mente estuviera recibiendo mensajes de algún lugar lejano, como si tuviera una conexión con algo más allá de lo físico. A medida que crecí, estos sueños se intensificaron, y a veces sentía como si mi cuerpo se desvaneciera, como si estuviera flotando fuera de mí misma, viendo el mundo desde un lugar diferente. Con el tiempo me fui alejando de la idea de que era solo un don común. A los 30 años sufrí un accidente de coche, un momento que cambiaría mi vida por completo. Lo que me sucedió después no lo entendí durante mucho tiempo. Me dijeron que estuve clínicamente muerta por unos minutos, aunque mi familia nunca lo creyó del todo. Durante esos minutos recuerdo claramente cómo mi alma se desprendió de mi cuerpo y ascendí. Vi una luz brillante, una luz tan cálida que no quería regresar. En ese lugar sentí una paz indescriptible, como si todo tuviera sentido y estuviera en el lugar adecuado. Allí, en ese espacio, entendí que mi vida no era un accidente, que había algo más grande que estaba en juego. No recuerdo con exactitud cómo me lo dijeron, pero entendí que no era el momento de partir. Algo me esperaba aquí en la tierra. Me sentí elegida, aunque no comprendía el propósito. Fue como si alguien me susurrara al oído que mi misión aún no estaba cumplida. Que mi vida, a pesar de ser aparentemente ordinaria, estaba marcada por algo divino. Desperté en el hospital con una sensación de vacío, como si me hubieran arrancado de un lugar perfecto. Al principio me sentí perdida, confundida. Me preguntaba constantemente por qué estoy aquí. ¿Por qué volví? Durante años luché con esa sensación de no encajar en el mundo, de no saber qué hacer con este sentimiento tan profundo de que mi vida tenía un propósito más grande. Entonces comencé a ver señales. No eran señales obvias, pero estaban ahí. Siempre encontraba plumas en lugares inesperados, veía números repetidos, y más tarde comprendí que estos eran recordatorios de algo superior, de una guía que estaba a mi lado todo el tiempo.
Empecé a ver más allá de lo físico, a percibir la esencia de las personas. Entendía sus miedos, sus dolores, lo que realmente llevaban en sus corazones. Era como si todo estuviera conectado, como si mi visión del mundo se hubiera expandido de una manera que no podía explicar. Me di cuenta de que mi misión no era solo para mí, sino para los demás. Comencé a ayudar a las personas, a guiarlas de alguna manera. No sabía exactamente cómo, pero sentía que mi presencia podía hacer una diferencia. Ahora, a los 48 años, me doy cuenta de que todo lo que viví, desde la infancia hasta el accidente, fue parte de un plan divino. He entendido que no soy una persona común, que no lo fui nunca. Que todos esos signos, esos sueños y visiones, formaban parte de algo mucho más grande. No soy especial por ser diferente, sino porque tengo un propósito: ayudar a los demás, guiarlos en sus momentos más oscuros, ser una luz en la oscuridad. Hoy puedo mirar atrás sin arrepentimientos. Puedo ver que todo tuvo un sentido, que mi misión está relacionada con el amor y la compasión. Sé que todo lo que he vivido me ha preparado para algo mucho más grande. Y aunque a veces las dudas siguen apareciendo, sé con certeza que mi regreso no fue un accidente. Volví porque aún hay un propósito por cumplir. A veces el destino nos elige para algo más grande, aunque no lo entendamos al principio. Pero con el tiempo, todo cobra sentido. Hoy puedo decir que mi vida tiene un propósito divino, y que todos aquellos momentos de incertidumbre fueron las señales que me indicaban el camino. Ahora miro al futuro con esperanza y gratitud, porque sé que estoy en el lugar donde debo estar, cumpliendo la misión para la que fui elegida. La paz que sentí en aquel lugar tan lejano la llevo conmigo todos los días, recordándome que incluso cuando la vida parece no tener sentido, siempre hay algo más grande guiándonos.